Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes. Si usted está pendiente de recibir la vacuna, le va a interesar sobre todo lo que nos va a contar ahora mismo María Lourido, y que se refiere a la aceleración en el uso de las diferentes marcas disponibles en nuestro país, y que esta misma tarde va a estudiar la Comisión de Salud Pública. Se incluye como principal novedad la ampliación de los umbrales de edad del inmunizante de Janssen, que recordemos solo necesita una dosis. Mariola. Sí, los técnicos del Ministerio y de las comunidades autónomas van a abordar esta tarde una nueva actualización de la estrategia de vacunación con estos criterios. Se propone usar la monodosis de Janssen para completar la inmunización de los mayores de 60 años. Janssen también para vacunar a la franja de 50 a 59 años y a partir de los 18 en colectivos vulnerables y difíciles de vacunar. El documento al que ha tenido acceso la cadena SER y que va a estudiar la Comisión de Salud Pública sugiere además empezar a vacunar a los adolescentes entre 12 y 15 años con condiciones de alto riesgo, situación de gran dependencia y menores tutelados. Eso sí, en cuanto a la Agencia Europea del Medicamento, de su autorización para aplicar Pfizer en este colectivo. Pues a partir de las 2:30 ampliaremos detalles sobre esa noticia que les avanza en este momento la cadena SER. En el capítulo judicial, nuevo rechazo al toque de queda en otra comunidad sin la cobertura del estado de alarma. En este caso hablamos de Navarra. Sonia Lamberto. No convence al tribunal la justificación del Gobierno de Navarra para mantener el toque de queda, ya que considera que el control del botellón no exige una medida tan invasiva en los derechos fundamentales. La Sala, por otra parte, tampoco ratifica el horario de cierre de las terrazas fijado a las 10 de la noche, al ser esta una medida ligada al toque de queda nocturno. Un auto que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, aunque el Gobierno de Navarra ya anunció que no tenía intención de hacerlo. El Tribunal de Navarra se incorpora, por tanto, a decisiones similares de los máximos órganos del País Vasco y también de Canarias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido hace unos minutos en que la situación actual no obliga, no hace necesario recuperar la cobertura del estado de alarma para reducir la movilidad. No puede ser que ahora la oposición eche de menos el estado de alarma y cuando propuso un estado de alarma de 6 meses, lo que hicieran fuera votar en contra. Por tanto, coherencia. En segundo lugar, seguridad jurídica. Una ley ordinaria no va a sustituir nunca la Constitución española. Esto es de primero de derecho. Estamos iniciando una nueva etapa. El estado de alarma es el pasado. A partir de las 2:30 hablaremos en directo con el portavoz del PNV, con Héctor Esteban, que esta misma mañana ha vuelto a mostrar sus críticas al Gobierno por no prorrogar al menos durante 2 meses esa situación del estado de alarma. Y en la vertiente económica derivada de la pandemia, Cristina Herrero, que es la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha criticado en su último informe que el Gobierno no haya concretado las principales reformas que se incluyen en el plan de recuperación enviado a Bruselas. Se entiende que estamos hablando de la reforma laboral, de las pensiones o de la reforma fiscal. La actualización del programa de estabilidad no es una estrategia fiscal completa. El escenario fiscal que se presenta es un escenario a políticas constantes. Se trata de un escenario fiscal que no incorpora medidas, ni siquiera las medidas ya previstas y definidas, y que se tiene ya claro que va a tener un impacto en el horizonte temporal del plan de estabilidad. La OCDE apuesta por una subida del impuesto de sucesiones por considerar que es un buen instrumento para luchar contra las desigualdades, y llega a señalar a la Comunidad de Madrid, a la que define como paraíso fiscal. Jordi Fábrega. Los estados consiguen solo un 0,5% de sus ingresos con impuestos como el de sucesiones, que la OCDE cree que bien diseñados son buenos instrumentos para redistribuir la riqueza. Lo dicen en un informe en el que, cuando intentan analizar si hay o no movimientos de población en función de los impuestos, asegura que Madrid actúa como paraíso fiscal interno al conseguir aumentar un 10% el número de ricos tras bajar a cero el impuesto de patrimonio. Hora 14. Testimonios de una madrugada y de una mañana muy duros en Gaza tras los bombardeos de la aviación israelí en represalia por el lanzamiento de cohetes desde territorio palestino. Centenares de heridos y más de una veintena de muertos. Salvador Zabarreño. Sí, precisamente este sonido se corresponde a la evacuación de familias en una torre de viviendas atacada a media mañana por el ejército israelí en plena ciudad de Gaza. Según la agencia palestina Wafa, una persona ha muerto en ese bombardeo. Al otro lado de la verja que rodea a Gaza, las sirenas antiaéreas han sonado toda la mañana avisando del lanzamiento de cohetes
cohetes en lo que las autoridades israelíes han calculado como el mayor lanzamiento de proyectiles hecho nunca desde la franja y que ha golpeado al menos 8 localizaciones en ciudades israelíes. Y tenemos también otra última hora desde Cataluña. Ya son 300 las personas detenidas por los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional en una operación contra una trama dedicada a la falsificación de permisos de conducir. Ana Ponsí. Estamos frente a la comisaría de los Mossos d'Esquadra aquí en Girona, donde de fondo podéis oír cómo está granizando en este operativo que hoy ha marcado la actualidad aquí. La policía y los Mossos d'Esquadra han detenido ya estas 300 personas que decías, de las 900 que se han beneficiado de la compra de estos carnets de conducir falsos que fabricaba un informático de la DGT en Girona, que también ha sido arrestado. La policía ha buscado sobre todo en su casa billetes, ya que tanto él como el principal intermediario, considerado uno de los líderes de la trama, han conseguido mucho dinero, ya que cobraban entre 3.000 y 15.000 euros, que ahora Tráfico va a tener que revisar en estos carnés falsos y la jueza anular para que no sigan vigentes. Escuchan la cadena SER, estamos en hora 14, 2 de la tarde y casi 6 minutos.